Pero está bien. Bueno, yo les voy a hablar, como dice Brenda, de cómo le pueden sacar la foto a un exoplaneta. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Le decían, oye, traigo mi cámara y me enseñas. Bueno, es un poquito más complicado que eso. Entonces, y es cómo le sacas la foto a un exoplaneta, pero desde la Tierra. Pero antes de que hablemos de que le saquen la foto a un exoplaneta, primero tenemos que entender qué es exo. El exoplaneta, claro. ¿Ok? Ah, esto se maneja desde aquí. A ver, déjenme hacer una prueba. Sí, sí funciona. Entonces, ¿qué es un exoplaneta? ¿Ustedes saben qué es un exoplaneta? Nadie sabe qué es un exoplaneta. Bueno, sí, a ver, ¿quién sabe qué es un exoplaneta? A ver, levantaron la mano por allá. A ver, la respuesta rápida. Un planeta que se encuentra fuera del sistema solar. Muy bien. Claro, nosotros siempre hemos vivido con nuestro sistema solar. Nos han enseñado que nuestro sistema solar tiene nuestra estrella, que es el Sol, que es la única estrella que se ve de día. Y luego están los planetas, Venus, que lo vemos todas las mañanas, Tierra, Marte, bueno, Tierra es donde vivimos, Júpiter, etc. Sabemos que tenemos 8 planetas en nuestro sistema solar y varios planetas enanos, ¿ok? Y todos están girando, como dice ahí, alrededor del Sol. Pero hay otras estrellas que tienen planetas igual que nuestro Sol. Ahora, este concepto ya no lo sospechábamos. Y es algo que a un señor, Giordano Bruno, hasta lo quemaron. Y dice que en este espacio que declaramos infinito, en él debe haber un número infinito de mundos de la misma clase que el nuestro. Y lo achicharraron. Pero también aquí en México siempre hemos tenido la idea de que podemos ir a otros mundos. Este es un poema de Melchor Ocampo, de Amado Nervio. ¿Okay? Y es, ¿quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? No se refería nada más a este planeta, se refería a este sistema solar, se refería a otros sistemas solares en otras estrellas. O sea, ya el exoplaneta ya lo tenemos aquí en la cultura desde hace mucho tiempo. Hasta en Superman aparecen los exoplanetas, ¿no? Aquí en esta banda me encantó porque están ayudando a Superman a encontrar dónde está Krypton, ¿no? Que Krypton es un exoplaneta. ¿Qué pasó? ¿Se está moviendo el micrófono? No, a ver, está bien. Incluso en esta serie que a mí me encanta, aquí está Luke Skywalker, vive en un exoplaneta, es Tatooine, y es buenísimo, es un lugar muy bonito porque es un planeta que está girando alrededor de una estrella doble. Entonces tenemos un lugar interesantísimo, un planeta que gira alrededor de un exoplaneta que gira alrededor de 2 estrellas. Yo les digo, esa fantasía, bueno, eso que era fantasía de que podía haber planetas en otras estrellas, se sospechaba, se tenía, pero no se habían descubierto. Y esto no fue sino hasta 1995, cuando estos astrónomos hicieron el descubrimiento de uno de esos primeros exoplanetas. Por cierto, aquí está Leonardo allá atrás. Con él estábamos observando en esas épocas cuando Didier y Mayor y Queloz descubrieron el primer exoplaneta. Eso fue en el Observatorio de Alta Provenza y estaban probando el instrumento Elodie cuando nosotros estábamos probando otro instrumento. Por cierto, lo que les quería decir es que algo que es aquí característico en este tipo de trabajos es que hay astrónomos que trabajan para descubrir esas estrellas, pero siempre tienen asociados los ingenieros que hacen los instrumentos y aparecen los nombres de los instrumentos también. Como que es una trilogía o una tríada de trabajo: el astrónomo, los ingenieros, el instrumento y toda la infraestructura que va junto. Entonces, hasta hoy, o sea, hasta el día de ayer, no, hasta el día 29 de octubre, la lista
es que ya hay 1700 exoplanetas en otras estrellas, exoplanetas ya comprobados. 455 son múltiples, es decir, es una estrella con varios exoplanetas. Y hay 4173 candidatos en este momento que se tienen que confirmar para que sean exoplanetas en otras estrellas. ¿Okay? Casi todos se han encontrado, se han descubierto por métodos de detección indirectos. Les voy a explicar ahora cuáles son los métodos de detección indirectos. Y muy pocos con imagen directa, que son con 27, apenas 27 planetas han sido fotografiados, como lo que intentamos hacer y como les trato de explicar cómo se tiene que hacer. Los que estén interesados, entren a esta página. Es muy fácil también, si no la pueden copiar. Ustedes escriben exoplanets o exoplanetas en un buscador y van a encontrar muchísima información acerca de eso. ¿Ok? Y mucha de la información que les estoy explicando aquí la van a encontrar también en esos lugares. Entonces, pero este tipo de exoplanetas, al menos como les decía, hay más de 1000 exoplanetas que han sido confirmados. Y hay de varios tamaños y clases y diferentes distancias. Hasta ahora hay 3 como del tamaño de Mercurio, 7 como del tamaño de Marte, que es un poquito más chico que la Tierra, 11 del tamaño de la Tierra aproximadamente, 114 más grandes, 148 como del tamaño de Neptuno, y los que son los más abundantes son los del tamaño de Júpiter. Uno diría, debe de haber más del tamaño de Júpiter. No, en realidad es porque la instrumentación se presta para poder descubrir más exoplanetas de tamaño grande que de tamaño pequeño. ¿Okay? Es por eso, ¿no? ¿Y dónde están esos exoplanetas? Porque uno diría, bueno, ¿dónde están? Si volteo para arriba, ¿para dónde me los voy a encontrar? Bueno, los que se han puesto a buscar están en las cercanías de la Vía Láctea. Aquí hay un mapa, digo, no se los voy a poner en detalle, pero pueden ver que hay varias regiones donde se han puesto a observar los objetos que puedan tener estos exoplanetas. Sobre todo que son estrellas que sabemos que son cercanas a nosotros. Si son muy lejanas, no vale la pena utilizar instrumentos para tratar de ver si hay exoplanetas, porque no los vamos a detectar. ¿Okay? Y bueno, vamos a empezar a platicarles cuáles son los métodos con los que se han descubierto estos exoplanetas. Aquí se me olvidó una pelotita que tengo con un cordel. Bueno, ya es demasiado tarde. Entonces ustedes imagínense un experimento pensado. Toman una pelota con un cordel que se lo ponen con un alfiler y le empiezan a dar vueltas. Imagínense, está girando alrededor de mi mano la pelotita. ¿Sí la ven todos? Sí, se ve, ¿no? Espero que no se escape y les vaya a pegar a ustedes. Entonces, pero fíjense lo que estoy haciendo para poder hacer que se esté moviendo la pelota alrededor de mi mano. En cierta manera estoy teniendo que mover mi mano. Y es un movimiento de vaivén de mi mano más masiva con respecto a la pelotita. Lo mismo sucede con cuando tenemos una estrella y tiene su exoplaneta. Tanto la estrella como el exoplaneta que está aquí tienen que girar alrededor de lo que sería el centro de masa. ¿Okay? Lo mismo que veían con mi mano está girando alrededor de un punto y el exoplaneta está dando vueltas alrededor. Lo mismo está pasando con esa estrella. La estrella gira así y el exoplaneta gira de este lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta estrella se aleja y se acerca con respecto a nosotros. Esta es la Tierra. De repente se interrumpe, ¿no? Bueno, a ver, la pongo ahí. Entonces, esto que sucede... A ver, perdón, hay problemas, ¿eh? Problemas técnicos. Entonces, fíjense, aquí también hay un efecto que tenemos que tener claro, que es el efecto Doppler. Ustedes
yo creo que se han dado cuenta del efecto que le llamamos efecto Doppler, pero no se han dado cuenta que se llama efecto Doppler. No sé si se han fijado que cuando están en la calle y se acerca una ambulancia, se oye, cuando se va acercando la ambulancia, se oye, y cuando se aleja la ambulancia, se oye, o sea, la nota musical, digamos, cuando se va acercando la ambulancia, es mucho más elevada que cuando se va alejando. Ese cambio de frecuencia, ese cambio de frecuencia o longitud de onda se da por la velocidad relativa que tiene ese objeto con respecto a nosotros. Lo mismo sucede con las estrellas cuando se alejan o se acercan a nosotros. Si se alejan de nosotros, el sonido, bueno, la luz, su longitud de onda se va a alargar. Cuando se acerca a nosotros, su longitud de onda se va a acortar. Es decir, cuando se aleja, se hace más, sus colores se hacen más hacia el rojo, y cuando se acerca, sus colores se hacen más hacia el azul. ¿Ok? Y ese es el método que se usa para poder detectar los exoplanetas, con este tipo de método. Entonces, como el exoplaneta se mueve alrededor de ese centro de masa, la estrella tiene un pequeño movimiento de vaivén, de ida y vuelta, y eso nos permite detectarla. ¿Ok? Pero para poder ver esos colores, esos cambios de colores, se usa un instrumento muy popular en astronomía, que es el espectrógrafo. Ustedes no sé si se han fijado, a veces cuando hay unos candelabros de estos en las casas de las abuelitas y les da la luz del sol, de repente ven unos arcoíris en la pared o en el techo. ¿No han visto eso? Incluso aquí en el instituto, a veces en las puertas de vidrio, al atardecer, cuando la luz pasa por la esquinita de una de las puertas, en la pared se forma un arco iris. Bueno, ese mismo principio es el que se utiliza para hacer lo que se llama un espectrógrafo. La luz que viene, la luz blanca, o más bien la luz constituida por muchos colores, entra al prisma y forma un arco iris. De manera instrumental, lo que se hace es algo más complicado. Estos colores se proyectan sobre un detector de luz, un detector televisivo, y así tenemos esta luz que se le inyecta a nuestro espectrógrafo y nosotros registramos los diferentes colores con la computadora. Y es algo ahora, un instrumento muy popular, el espectrógrafo, que va acompañado siempre con un prisma o con un medio dispersivo que se llaman rejillas de difracción, no voy a detallar en eso, y de ahí se registran estos colores con una computadora. Ahora, vamos a seguir hablando de estas herramientas de los astrónomos. ¿Qué pasa si tenemos una lámpara de luz blanca? O una lámpara generalmente caliente. Esa lámpara lo que hace, cuando pasa la luz a través de ese prisma o el dispositivo dispersor, forma un espectro continuo. Pero cuando se tiene un gas caliente, ese gas caliente, cuando lo hacemos pasar por un prisma, lo que nos da son ciertos colores muy específicos que son característicos del gas que estamos calentando. Y eso es lo que se le llama un espectro de emisión. Y identificando este espectro, podemos distinguir que el gas es ya sea hidrógeno, ya sea helio, ya sean diferentes materiales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si este mismo gas es un gas frío? Pues la luz blanca que pasa a través del gas frío, el gas frío absorbe exactamente esos colores que emitiría, y es un espectro de absorción. ¿Ok? La mayoría de las estrellas tienen esos espectros de absorción, y cuando uno ve los espectros de las estrellas, es decir, cuando pone un espectrómetro o espectrógrafo en un telescopio, recibe la luz de la estrella y pasa por el espectrógrafo, lo que uno ve son estos espectros de absorción. Y comparando estos espectros de absorción con los espectros que en tierra o en el laboratorio se pueden obtener, uno puede saber de qué están hechas las estrellas.
de qué materiales están hechas las estrellas, sin necesidad de ir a la estrella y hacer ahí un análisis químico. ¿Okay? Eso es lo interesante. En astronomía, en astrofísica, hacemos el análisis químico de los objetos del cielo, pero sin tener que ir a los objetos del cielo. Bueno, pero regresando al método de velocidades radiales, aquí está el ODI, ese instrumento que les digo que de casualidad estaban probándolo cuando nosotros probábamos otro instrumento. Este sí funcionó y el de nosotros regular. Y lo que da es ese espectro de absorción que les estoy contando. Esto se llama un espectro tipo de Shell. O sea, son muchísimas líneas de absorción con el instrumento. Aquí por medios ópticos se forman todo ese espectro gigantesco. Qué bueno. Ese espectro, que es muy largo, se puede plegar muchas veces sobre él mismo y entonces se ven todas esas líneas de absorción. ¿Ok? Ahora, cuando esa estrella que yo les explicaba se aleja o se acerca por el efecto de tener un exoplaneta que le está tirando hacia un lado o hacia el otro, lo que pasa con estas líneas es que se van moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha. Midiendo ese desplazamiento es como uno distingue que tal estrella tiene exoplanetas que están girando alrededor. Y con eso se puede detectar, con esos métodos indirectos, ese exoplaneta. ¿Okay? Es muy sorprendente. Aquí les voy a poner una gráfica que es un promedio de muchos espectros de este tipo, en el cual se va moviendo el desplazamiento de esa estrella y cómo se determina la velocidad de desplazamiento. Estos son días y aquí se van tomando las imágenes, digamos, se van registrando los movimientos de esos espectros y se puede ver estos movimientos de vaivén de la estrella principal. Pero fíjense que esto que está aquí se llaman barras de error. Y uno puede ver que más o menos las barras de error aquí son del orden de 0.1 kilómetro por segundo. Es más o menos, no, es menos que eso. Es del orden, la resolución del instrumento es del orden de 1 metro por segundo. ¿Ustedes saben como cuánto es 1 metro por segundo en velocidad? Les voy a enseñar qué es 1 metro por segundo. ¿Se dan cuenta? Caminé a 1 metro por segundo. Esos instrumentos que se construyen están hechos para poder medir con una precisión del orden de nuestra velocidad con la que caminamos, pero para medir la velocidad de desplazamiento de la estrella, con esa precisión. Y de esa manera es posible extraer información y saber si hay un exoplaneta, de qué tamaño es, porque dependiendo si el exoplaneta es muy grande, el movimiento de arrastre va a ser mayor. También, si no solamente es un exoplaneta, sino son varios exoplanetas que están jalando a la estrella para que gire, así como en nuestro sistema solar, que son muchos planetas que moverían desde el punto de referencia de otra estrella, moverían a nuestro Sol. Este se mueve. Por ejemplo, ya me equivoqué. Por ejemplo, utilizando datos publicados de este tipo de instrumentos, astrónomos mexicanos pudieron ver que había en un sistema que ya había con 3 exoplanetas, descubrieron un 4º exoplaneta, analizando los datos que ya están disponibles. Entonces podemos decir que aquí en México también se hacen descubrimientos de exoplanetas con métodos indirectos. ¿Ok? Aquí tenemos algunas grafiquitas del artículo de Salvador Curiel en el 2011 y pueden ver cómo van ajustando los movimientos a los diferentes planetas. Digo, no detallo más en esto, pero es para decirles que aquí también se trabaja con exoplanetas y se descubren exoplanetas. Hay otro método, que es el método de los tránsitos. El método de los tránsitos es que cuando una estrella, que está aquí, pasa enfrente un planeta o un exoplaneta, cuando pasa enfrente de la estrella,
produce una sombra, y esa sombra hace disminuir la cantidad de luz que está emitiendo esa estrella o que llega hacia nosotros. Y esta reducción de la cantidad de luz se puede detectar muy bien desde Tierra. Claro, dependiendo del tamaño del exoplaneta, se puede hacer la medición de precisión. Por ejemplo, a ver que funcione esto. ¿Por qué no funciona? No funciona. A ver. ¿Funciona? Bueno, aquí lo que pasaría es que se ve en una animación, se va viendo cómo va pasando aquí el objeto enfrente, y aquí la curva de luz disminuye, y luego cuando el exoplaneta pasa por aquí vuelve a aumentar la cantidad de luz. Midiendo esa cantidad de luz que disminuye de la estrella, es posible determinar si hay un exoplaneta y de qué tamaño es y cuánto tiempo tarda en dar la vuelta alrededor del planeta. Con este tipo de métodos, el método de tránsitos, se lanzó un satélite, un telescopio especializado al espacio que se llama Kepler, que se lanzó en 2009. Es con el que se han descubierto miles y miles de candidatos a exoplanetas. ¿Okay? Aquí están estas curvas de luz que les decía. Se detecta la cantidad de luz que viene de la estrella, pero de repente se nota esta disminución de la cantidad de luz y luego otra disminución de la cantidad de luz, y a partir de eso es posible determinar el tamaño del objeto, ¿no? Claro que aquí se pone muy bonito en esta gráfica, pero fíjense los números. Aquí es 0.9940 comparado con 1. O sea, la disminución de la cantidad de luz que disminuye la brillantez aparente de la estrella es pequeñísima. Pero los instrumentos son suficientemente precisos y sensibles como para poder registrar esas disminuciones de luz. Y claro, midiendo esta profundidad de esta línea y el tiempo que va pasando de una a otra absorción, uno puede determinar los parámetros de estas estrellas, de estos exoplanetas. ¿Ok? Y bueno, hay muchos artículos que hablan de que se han estado haciendo con este instrumento Kepler, y una tradición también es que cuando se descubre algún objeto se le pone en general el nombre del instrumento con el que fue descubierto. Por ejemplo, aquí se pone un sistema de baja masa de planetas que están transitando Kepler 11. Kepler 11 es el objeto 11 que descubrió ese satélite Kepler. Que es también, digamos, es más o menos una tradición, aunque también se usan otros nombres dependiendo de cómo se catalogan. Entonces aquí podemos ver una curva típica, cómo se van viendo el registro de las intensidades y de los registros de la luz, y cómo se ven estas líneas, que se ve que el objeto al pasar enfrente de la estrella hace que la cantidad de luz disminuya. Y bien, analizando estas distancias y estos anchos, es posible determinar cuántas cuántos planetas van girando alrededor de la estrella. ¿Ok? Acá hay otras curvas, ¿no? Bueno, cuando se combinan las observaciones, tanto las de el método de los tránsitos como el método de las velocidades radiales o de efecto Doppler, ya se pueden determinar una serie de cosas. Por ejemplo, hay trabajos donde dicen que hay, por ejemplo, Kepler 69, han descubierto planetas o exoplanetas que están cerca de la zona habitable. Es decir, imagínense nuestro sistema solar. Mercurio está muy cerca del Sol, por lo tanto hace mucho calor, y hace tanto calor que no podría haber vida. Pero por ejemplo, Marte está suficientemente cerca del Sol y aún no demasiado lejos como para que pueda haber agua líquida. Y en la Tierra, pues no se diga, la Tierra está en un lugar que está a cierta distancia del Sol y no demasiado lejos, en el cual hay agua líquida.
Digo, hay tan agua líquida que mi café me lo estoy tomando con agua líquida. ¿Ok? Entonces, esta zona que no está ni muy cerca ni muy lejos del Sol y en el cual puede haber agua líquida, se le llama la zona habitable. ¿Ok? Y entonces es posible determinar tamaños y distancias y periodos como para saber que estos exoplanetas se encuentran en una zona habitable. Y entonces de ahí inferir, podríamos pensar que puede haber exoplanetas que pudieran tener vida. Y eso es también muy, muy emocionante. Ahora, de todos esos exoplanetas, esta es una gráfica donde les pongo varios, para que vean muy rápidamente cuántos exoplanetas se han descubierto por el efecto Doppler y por el método de los tránsitos. Esto ya tendrá unos 3 años, esta gráfica. Esto ha cambiado mucho. Ahora hay mucho más puntos verdes, que son los métodos de tránsitos, con respecto a los métodos de efecto Doppler. Y hay muy pocos tomados con imagen directa, que es lo que yo les quiero platicar aquí. Si se fijan, hay unos cuantos detectados. Aquí en esta gráfica también se está poniendo Venus, la Tierra, Marte, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter, para que vean dónde está. Para que vean cómo está también el asunto. Entonces, esta es una gráfica para comparar los exoplanetas comparados con la Tierra. Esta es la Tierra. Y la Tierra aquí tiene una masa terrestre a una distancia de la distancia de la Tierra al Sol. Está aquí. Entonces se pueden ver que casi todos los exoplanetas que se han descubierto son mucho más masivos que la Tierra y se encuentran a una distancia mucho más cercana que la Tierra al Sol. ¿Se fijan? Entonces, y uno diría, claro, por supuesto, los exoplanetas se encuentran mucho más cercanas a su estrella que la Tierra al Sol. No, lo que pasa es que es más fácil detectar objetos muy cercanos a la estrella que objetos muy alejados de la estrella. Entonces, todavía esta es una historia que se sigue construyendo, es un rompecabezas que se sigue construyendo. ¿Okay? Estos son datos experimentales actuales, pero esto va cambiando. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de otros términos. Y estos otros términos son lo que le llamamos la unidad astronómica y el parsec. Esto es un poquito más complejo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos, digamos, ahora en noviembre y observamos una estrella que esté relativamente cerca, con respecto a las estrellas más alejadas, sacamos una foto y veremos que la posición de la estrella se encuentra aquí. Para el verano, si sacamos la misma foto de este lado, vamos a ver que esta estrella en realidad, por estar más cerca que las que están muy alejadas, se encuentra en esta posición. Esta posición, este cambio de posición aparente en nuestra fotografía, que la sacamos con el telescopio, se le llama ángulo aparente. Y cuando el ángulo aparente es 1 segundo de arco, decimos que la estrella se encuentra a 1 parsec. Esa es una unidad que se utiliza mucho en astronomía, el parsec. ¿Ok? Por cierto, hay muy pocas estrellas que se encuentren cerca de 1 parsec. Casi todas están mucho más lejos. ¿Ok? Pero el parsec sirve en astronomía para poder medir el universo. Por ejemplo, y además el parsec equivale a 3.6 años luz. Es decir, una estrella que se encuentra, cuya paralaje, así se llama, es 1 segundo de arco, en realidad se encuentra a 3.6 años luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz que sale de la estrella tarda 3.6 años en llegar a la Tierra. Entonces, las estrellas más cercanas son raras las que estén a menos de 3 años luz de la Tierra. ¿Ok? Pero uno dice, bueno, podemos ir a las estrellas, si viajamos a la velocidad de la luz, en 3 años llegamos tranquilamente a esas estrellas. Sí, pero no podemos viajar a la velocidad de la luz, pero esa es una plática para otra conferencia. ¿Ok?
Bueno, entonces les decía, está Próxima Centauri, que salía mucho había una serie hace muchos años que se llamaba Perdidos en el Espacio, iban a Próxima Centauri, y tiene un paralaje de 0.76 segundos de arco y está a 1.31 parsecs. La distancia del Sol al centro de nuestra galaxia está a 8.5 kiloparsecs. Ustedes ya están más familiarizados con los kilos, los megas y con los gigas por todo el lenguaje esto de las computadoras y las fotografías, ¿no? Digitales. Nos dicen, no, mi imagen está bien pesada, tiene casi 4 megabytes. Bueno, este es 0.7 megaparsecs. Andrómeda está a 0.7 megaparsecs. El cúmulo de Virgo está a 18 megaparsecs. Entonces, dense cuenta, nada más viendo esto, del tamaño del universo, ¿no? Lo más cercano está a 1.31 parsecs y lo que está más o menos más lejos está a 18 megaparsecs. Es una gran diferencia de posiciones. Y van a decir, bueno, ¿y por qué les estoy platicando esto? Ah, porque es muy importante. Entonces, les decía, lo que nosotros queremos es sacarle la foto a un exoplaneta. Pero tenemos estos problemas. El problema 1 es que los exoplanetas están muy cercanos a su estrella huésped. ¿Ok? Muy cercanos relativamente. Entonces requiere instrumentos que puedan resolver, que puedan tener resolución angular. ¿Ok? Sobre todo con ángulos chiquitos. Y el problema 2 es que el brillo de los exoplanetas es muy débil comparado con el brillo de su estrella huésped. ¿Okay? Muy débil. Entonces tenemos ese problema. Tenemos el exoplaneta muy cerca de la estrella y además casi no brilla. Tenemos que resolver dos problemas para poderle sacar la foto. Además, si vemos aquí la gráfica de todos los exoplanetas que se han hecho hasta ahora, casi todos están a una unidad astronómica. ¿Qué es una unidad astronómica? Hace un rato les explicaba yo que una foto de una imagen, de una estrella, de la posición aparente de la estrella o del paralaje, tomado en la órbita de la Tierra es como un segundo de arco. Eso es como una unidad astronómica. Entonces, casi todas las exoplanetas, la gran mayoría, está a menos de una unidad astronómica si lo comparáramos con nuestro sistema solar. Y anda entre 2 y 3 unidades astronómicas. Quiere decir, casi todos los exoplanetas están muy cercanos, o sea, son comparables como la distancia entre el Sol y Júpiter, cuando mucho. ¿Ok? Entonces necesitamos tener instrumentos que nos permitan ver eso. Entonces nuestro instrumento debe ser capaz de ver algo así como 1/10 de segundo de arco en el cielo. Y si es posible, 0.01 segundos de arco en el cielo. ¿Ok? A una distancia de 40 a 50 años luz. O sea, realmente lo que nos interesan son las estrellas cercanas a nosotros. Las muy alejadas de nosotros están tan alejadas que no vamos a poderle sacar la foto. Entonces necesitamos ese tipo de estrellas. Entonces, por ejemplo, la resolución está determinada también, no se lo explico, por el tamaño del espejo. Entre más grande sea el espejo del telescopio, vamos a poder ver detalles más chiquitos. Como una referencia, el telescopio espacial, que tiene 2.4 metros de diámetro, su resolución es de 0.2 segundos de arco. 0.2 es lo que más o menos necesitamos. Y si queremos algo más grande, por ejemplo, los telescopios de 8 metros de diámetro tienen una resolución de 0.5 segundos de arco. Pero si se fijan, nosotros quisiéramos más o menos como 0.01 segundos de arco para lo que queremos hacer. Entonces todavía esto nos está quedando un poquito corto. El nuevo telescopio espacial que se va a lanzar es de 6 metros y medio. Entonces tiene una resolución de 0.15 segundos de arco. Desgraciadamente su instrumentación es con otras longitudes de onda que no necesitamos o que tiene una resolución más reducida de lo que queremos. Entonces lo que nos damos cuenta es que el nuevo telescopio espacial no va a poder detectar o no va a poder sacar fotos a muchos exoplanetas.
nosotros necesitamos sacarle fotos a muchos exoplanetas para poder hacer un trabajo estadístico. ¿Ok? Entonces, y además, se ha retrasado el lanzamiento de este telescopio hasta 2020. Entonces, tenemos que hacer algo antes. Bueno, lo que hay que hacer es utilizar la instrumentación actual. Actualmente hay varios telescopios de muchos metros, de mucho diámetro. Y son los telescopios, por ejemplo, estos 4 que están en Chile, y los espejos miden 8 metros. ¿Ok? Pero nosotros quisiéramos espejos más grandes para poder tener más resolución y para poder ver objetos que están muy cercanos de la estrella. ¿Ok? Por ejemplo, aquí pueden ver, nada más para que tengan idea de qué tamaño es un espejo de 8 metros. Para que vean aquí la gente parada. Por aquí ando yo, ¿eh? Por cierto, ¿cuál es la limitante para poder hacer un espejo grandotote? ¿Ustedes qué creen que es lo que juega para tener? A ver, ahí dicen que ellos saben. El peso del vidrio. El peso del vidrio que se doble. A ver, otra. ¿Alguien sabe por qué los espejos de telescopios no pueden ser muy grandes? Es para mantener la forma de la superficie, ¿no? Mantener la forma de la superficie. Y también, ¿Albina, otra idea? ¿Otra idea? Entonces, el límite práctico del tamaño de los telescopios, de los espejos de los telescopios, está dado por una razón más simple. Lo tienen que mover, lo tienen que transportar. Entonces, esos espejos de telescopio tienen que poderlos mover en una carretera. ¿Y ustedes saben de cuál es más o menos el tamaño? Bueno, aquí lo estoy poniendo, que el tamaño práctico es como 8.4 metros. Pero ustedes saben qué es lo que determina esos 8.4 metros. ¿Por qué las carreteras están construidas como de ese tamaño? Por los romanos que las medidas. A ver, por los romanos. Que eran angostas las medidas. ¿Qué eran angostas las medidas, sí? Diligencias a la medida, ¿no? Las diligencias a la medida. Entonces sí escucharon, ¿no? Bueno. Entonces fíjense cómo se relacionan las cosas, ¿eh? Cosas que no tienen aparentemente relación una con otra son muy importantes. Y aquí nos están diciendo, para poder ver exoplanetas, necesitamos telescopios grandotes. Para poder tener telescopios grandotes, necesitamos moverlos. Y para moverlos están determinados por el tamaño de las carreteras. Y el tamaño de las carreteras, la culpa la tienen los romanos. Y no solamente los romanos, los caballos. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen imagínense, primero los romanos hicieron carreteras para ir a todos lados de Europa, porque tenían que dominar Europa. A eso se dedicaban. Entonces hicieron sus caminos de piedra, bueno, sus carreteras de piedra, pero querían transportar cosas. Por ejemplo, el aceite de oliva y el vino, que es muy importante para la vida. Entonces, en esos caminos los tenían que hacer de cierta manera para poder llevar carretas. Pero un buen tamaño de carretas se tiene que transportar pues, con filas de 2 caballos, ¿okay? De 2 en fondo. Y eso determina el tamaño, la distancia que hay de una rueda de carreta a la otra. ¿Ok? Entonces eso más o menos está determinado por el tamaño del trasero de 2 caballos. Realmente. Y eso es como 4 metros para que haya arneses, etc. Ahora necesitan ir para adelante en una dirección y en la otra. ¿Ok? Esos son 8 metros. Entonces, lo que uno se da cuenta es que el tamaño de los telescopios está determinado por el ancho de los caballos. Inmediatamente se da uno cuenta, ¿no? Entonces, pues es eso. Ese es el límite que tenemos para transportar espejos, ¿no? De telescopio. Y otra solución, si queremos hacerlo más grande, es que tenemos que hacer los espejos por pedacitos, porque más grandes no los vamos a poder transportar. Entonces, la idea que surge ahora y que se está trabajando mucho en ella es hacer telescopios cuyo tamaño de los espejos esté construido por pedazos. ¿Ok?
Y en particular, aquí les estoy poniendo la imagen del Gran Telescopio de Canarias, en el cual la UNAM participa con mucho trabajo y varios instrumentos. Y está situado en la isla de La Palma, en Canarias. Se inauguró el 24 de julio de 2009. Y les voy a poner aquí un videíto. Bien, vamos a sentarnos a ver el videíto. Pueden ver, bueno.
Bueno, ese es un ejemplo del telescopio en que participa la UNAM. Ahora les voy a seguir hablando de algunos detallitos, pero no metiéndome demasiado en ello. Entonces, estamos resolviendo el asunto y el problema de que tenemos que tener espejos muy grandes para poder ver detalles, o sea, ver exoplanetas muy cercanas a las estrellas principales. Necesitamos espejos lo más grandes posibles. Por cierto, ya están planeándose, siguiendo esta tecnología como el Gran Telescopio de Canarias, telescopios con un espejo de 42 metros, que es el que está en proyecto, ya se está construyendo, lo están construyendo los europeos, que es el EILT de 42 metros, ¿ok? Va a tener 6 veces más resolución que el espejo de Canarias y 50 veces más luz. Y también nuestros primos del norte también están trabajando en un telescopio de 30 metros. Aquí pueden ver de qué tamaños se ven las personitas en esos espejos. Pero se sigue en esa tecnología de hacer los espejos por pedacitos para hacerlos muy grandes y poder tener mucha resolución. Pero no basta. Este tipo de espejos, este tipo de telescopios no los podemos llevar al espacio, o no al menos en estos años próximos. Como los espejos están aquí los telescopios están en tierra, tenemos que quitarnos lo que es la turbulencia de la atmósfera para poder tener esa resolución. Y eso, como lo podemos ver, pues ahora hay una cosa que se llama óptica adaptativa, y vamos a hacer que haga El efecto perturbador de la atmósfera puede compararse al del agua de una piscina al observar un objeto situado en el fondo de la misma. Sin atmósfera veríamos los objetos de una forma nítida. Pero la atmósfera cambiante produce una imagen deformada o borrosa del objeto estudiado. Para corregir esta perturbación, el sistema de óptica adaptativa la analiza y deforma un espejo para compensarla. Dada la velocidad de los cambios de la atmósfera, este proceso se repite unas 700 veces por segundo, logrando así una imagen de mayor nitidez. Normalmente, los objetos que se quieren estudiar son muy débiles, por lo que necesitamos una estrella brillante cercana cuya luz pueda utilizar como patrón el sistema de óptica adaptativa. En el caso de no tenerla, fabricaremos una estrella artificial mediante la excitación con un rayo láser de una de las altas capas de la atmósfera. Bueno, entonces, con óptica adaptativa es como si los telescopios que están en tierra pudieran funcionar como si estuvieran en el espacio, dentro de ciertas limitaciones. Entonces, con eso, los telescopios gigantes pueden servirnos para detectar y estudiar los exoplanetas. ¿Okay? Nosotros, por cierto, aquí también trabajamos en óptica adaptativa. Uno de los instrumentos le hemos puesto Oaxaca. Aquí es cuando lo estamos probando en Tonantzintla el año pasado. Y creo que tengo por aquí algunas imágenes. Así que están en las pruebas. Aquí está la estrella que estamos viendo. Esta es la imagen sin óptica adaptativa. Y esta es con óptica adaptativa. La imagen corregida es de mejor nitidez. Pero creo que tengo un videíto. A ver. Me regreso. A ver si funciona, ¿eh? Ahí está la imagen con Oaxaca. Ahí sin cerrar el loop de control. Y luego, clic, se cierra el loop de control. Y ahí está el loop de control cerrado. Entonces, esos movimientos de la estrella producidos por la turbulencia de la atmósfera son corregidos con la óptica adaptativa. Esto es con Oaxaca y esto lo obtuvimos en Tonantzintla. O sea, estamos trabajando en ese tipo de campos, ¿no? Y entonces ya, tenemos espejos grandotes, pueden funcionar como si estuvieran en el espacio porque tenemos óptica adaptativa, pero tenemos el problema difícil, y es lo que yo les decía, el planeta es muy poco brillante comparado con su estrella huésped. O sea, para tener una idea, comparada la Tierra con el Sol, la Tierra es 10 a la 9ª potencia veces menos brillante que el Sol. O sea,
un 1 dividido por un 1 con 9 ceros de veces. ¿Okay? Entonces, es muy, muy débil la Tierra con respecto al Sol. Júpiter es un poquito menos. En el infrarrojo es mejor porque en calor el Sol, al ser muy brillante, emite menos en calor que lo que sería un exoplaneta. Entonces podría uno tener contraste. Pero no es tan fácil, pero es preferible trabajar con instrumentación que trabaje más bien viendo calor que viendo luz. ¿Okay? Y es lo que se llama la instrumentación infrarroja. Y lo que les decía, poder ver un planeta junto con su estrella huésped es como tratar de ver una velita puesta junto a un faro, pero el faro puesto aquí en América, en el continente americano, y tratarlo de ver a simple vista desde Hawái. Eso es lo que tenemos que hacer con la instrumentación astronómica para poder distinguir un exoplaneta de la estrella. Y uno diría, pues eso es imposible, ya olvídense, mejor dedícate a otra cosa. Pero no, estamos de necios y sí queremos hacerlo. ¿Y dónde está la clave? La clave está aquí. Esta es una imagen de Saturno visto por la sonda Voyager, que se lanzó hace más de, ¿cuántos años? Más de 30 años. Entonces ya esa nave está a una distancia tan alejada que en esta posición Saturno hizo un eclipse de Sol, es decir, se puso frente al Sol y frente a la nave. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Lo que se ve por este eclipse es que un objeto que está por aquí es este que está aquí y es la Tierra. Entonces, muy fácil, lo que hacemos es hacer eclipses. ¿Y cómo? Pues ponemos a un Saturno, a un Júpiter enfrente de nosotros y con eso podemos, enfrente de la estrella que queramos ver, y así detectamos el exoplaneta. Pero no se puede. Pero hubo un señor que descubrió el método para hacerlo, que se llama coronografía, en el cual es el señor Lyot, que se puso a hacer eclipses artificiales con un método que hay que consiste en métodos ópticos, de poner un parche enfrente de la estrella brillante, se tapa la luz de la estrella brillante y uno puede ver lo que está alrededor. Eso se llama coronografía. Y con ese método ahora se han hecho instrumentación que permite ver objetos alrededor de estrellas con esa coronografía. Por ejemplo, aquí tenemos este instrumento que se instaló ahora en el verano. Lo hicieron unos colegas nuestros y amigos nuestros que están en Marsella, que se llama Sphere. Esto es en los telescopios que están en Chile, y obtuvieron imágenes muy interesantes. Claro, ya con un láser para producir, como decía el videíto, para producir estrellas artificiales, para poder tener la sensibilidad para hacer funcionar la óptica adaptativa. Y aquí tenemos estas imágenes. Pueden ver que aquí está tapada la luz de la estrella principal y ahí juntito está un exoplaneta. Y se está sacando la foto del exoplaneta con esa instrumentación. Pero claro, necesitan telescopios muy grandes, óptica adaptativa y coronografía. ¿Ok? Esta es otra imagen donde se ve una nube de gas alrededor de la estrella principal. Estas nubes de gas son las que se convierten después en planetas. ¿Okay? Así se van formando los planetas en las estrellas. ¿Okay? Y esta es una foto de un exoplaneta que todavía no nace. Y ya se puede fotografiar con esta técnica. Y les repito, telescopios grandes, óptica adaptativa y coronografía. Nosotros tenemos un instrumento que le llamamos FRIDA, que trabaja con todo eso. ¿Okay? Y participan varios institutos, el Instituto de Astrofísica de Canarias, CIDESI, que es un centro de CONACYT que está en Querétaro, la Universidad de Florida, la Universidad Complutense, el Observatorio que está en Toulouse, Midi-Pyrénées, y bueno, la UNAM, orgullosamente UNAM. Y no les voy a dar más detalles, pero lo que hace es que
Es una cosa que se usa, se llama espectroscopía integral de campo, que permite poder analizar un objeto en sus diferentes colores, utilizando espectros, pero haciendo un procesamiento especial, no se los voy a detallar. Y ahí está la foto de Frida, y ahora les voy a hacer como Frida va a hacer un striptease. Esto es por dentro, aquí está el diseño de Frida, lo que tiene adentro del creostato. Es un instrumento infrarrojo. Entonces, como es un instrumento infrarrojo, tenemos que enfriar todas las componentes a la temperatura de nitrógeno líquido. ¿Sí han visto el nitrógeno líquido? Bueno, es a menos 196 grados. ¿Por qué? Porque es más favorable ver, como les decía yo, los exoplanetas a temperaturas bajas, es decir, con calor, que cuando las estrellas, o tratarlos de ver con luz visible, porque el contraste es mucho mayor, ¿ok? Se pueden distinguir mejor. Son más detalles de Frida, para que vean que estamos trabajando en él, y trabajando en él. Aquí hay más detalles. Y alguien me dijo, oye, yo he visto que Frida se parece a algo en alguna película. Sí, sí. Este es como nosotros, el punto de vista del ingeniero de Frida, y este es el punto de vista de un artista, ¿no? Como ve a Frida. Pero bueno, cada quien tiene sus maneras de ver las cosas. Y estas son simulaciones de computadora para ver cómo vamos a ver las imágenes de Frida. Y es posible ver que podamos ver un objeto, un exoplaneta gigante alrededor de la estrella. Ya vimos que con simulaciones que sí lo vamos a poder ver con Frida. Y, en fin, esto es algo muy técnico. Y bueno, vamos a estudiar algunos exoplanetas con Frida, pero no solamente le vamos a sacar la foto, sino como es un espectrógrafo, además de un espectrógrafo integral de campo, vamos a saber de qué están hechos esos exoplanetas. No solamente sacarles la foto, sino saber hacerles el análisis químico. Y eso no se puede hacer con otros métodos. Estas ya son fotos de cómo estamos fabricando Frida. Todas las lentes de Frida las pulimos aquí en el instituto, en nuestros talleres. Podemos construir todo el instrumento, desde las lentes, la electrónica, los programas de computadora, todo lo podemos hacer nosotros aquí en el instituto. Y aquí pueden ver que esta lente es de Frida, Estos son el tanque de nitrógeno líquido para poder enfriar Frida. Y en fin, estamos trabajando en Frida para poder ver exoplanetas con los métodos que ya les dije, Aquí hay más fotos de construcción de Frida, más fotos de la fabricación de Frida. Estos son unos espejitos que están hechos con oro, porque como trabajan en infrarrojo, el oro refleja mejor el calor más que la luz, entonces están hechos de oro. En fin, ahí hay más imágenes de Frida. Este es el equipo que trabaja en Frida. Somos un equipo de 4 países, como les decía. Y pues eso es todo. Si alguien tiene preguntas.